Pablo aquí. Porque escrito está, maldito, todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Yo creo que con ese versículo es suficiente para que nos pongamos a escudriñar lo que la Biblia nos enseña. Siéntense, por favor, tomen sus lugares muy cómodamente para tratar de seguir profundizándonos en esta enseñanza. Decía en mi mensaje anterior, creo que fue en la parte final de nuestro mensaje, cuando hablaba acerca de que siempre ha sido por la fe en todas las épocas de la historia, como lo enseña en el libro de los Hebreos, capítulo 11, que siempre la salvación, la justificación fue por la fe, a través de los siglos, a través de las edades. Comenzando naturalmente, por el padre de la fe, que es Abraham. Y que vemos que no fue debido a las obras de la ley o a las obras de la ley ceremonial o la ley de los sacrificios, sino que fue justificado por la fe. Entonces, ¿por qué vamos nosotros a volvernos de la fe a las obras de la ley? Cuando ya entendimos que antes de que existiera la ley, ya existía la fe. ¿Qué fue primero? Ahora lo entendemos, la fe. En Gálatas 3, 8 y 9 vimos algo muy interesante, donde dice que sabemos por tanto que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, es decir, que Dios por la fe tenía planeado justificarnos por la fe, gentiles y judíos. Pero ¿por qué utiliza aquí la palabra gentil? Quizás algunos de ustedes no lo sepan, pero cuando la Biblia utiliza la palabra gentil, se refiere al que no era judío o al que no pertenecía a la nación de Israel. O sea que lo que está diciendo Pablo aquí, que sean judíos o gentiles, es decir, el Antiguo Testamento, de acuerdo a lo que leímos en el versículo 9, predijo que los gentiles recibirían las bendiciones de la justificación por la fe de la misma manera, escúchenme bien, como lo hizo Dios con Abraham. Ahora sí, vamos a tratar de ir entendiéndolo mejor. Es decir, en otras palabras, Dios salva al pecador hoy en la misma base en la que salvó a Abraham, que lo hizo por la fe. Abraham creyó, dice Génesis 15, y le fue contado por justicia. Y esas bendiciones, de la misma forma como las alcanzó Abraham, ahora son derramadas sobre nosotros gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque dice la Biblia que de su plenitud tomamos todos, y esto gracia por gracia, el cual también dijo Pablo, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, y que aún nosotros, estando
muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y luego termina diciendo el apóstol: por gracia soy salvos por la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Qué es lo que estoy tratando de corroborar con esto que estoy leyendo acerca de lo que se habla acerca de la salvación y de la justificación? Que de la misma forma en que fue justificado Abraham, es el mismo sistema y la misma forma en la que Dios nos ha justificado a nosotros. Y dice Colosenses 2:10, en el cual estamos completos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual sois circuncidados de circuncisión no hecha de manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. Todas esas bendiciones las recibimos cuando creímos en Jesucristo. Por eso dice la Biblia que tenemos que acercarnos a Él por la fe. Nos acercamos a Él por la fe, porque a través de la fe es que recibimos el perdón, la justificación, la renovación de nuestro espíritu y la restauración espiritual necesaria para poder servirle limpiamente con todo nuestro corazón. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Cada vez que tú escuchas el mensaje de la palabra de Dios, dice la Biblia que Dios está tocando a tus puertas. Cada vez que oyes un mensaje que habla a tu corazón, es Dios tocando, es Dios hablando, es Dios buscando la forma de establecer una comunión contigo. Solamente una cosa, que tú, mi querido, amado y hermano, eres responsable de abrir la puerta por la fe cuando Dios te llame para tu salvación. Dicho de otra manera, voy a tratar de utilizar otra forma. Es decir, que la fe es el modo operandus de Dios, o el modo operandis de Dios, por el cual nosotros somos salvos hoy, como lo podemos entender de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Por eso, Efesios 1:13 dice que desde el día que tú creíste a Dios, así como creyó Abraham, el día que tú creíste, cuando Dios tocó a tu puerta, abriste tu puerta, abriste tu corazón, entró a tu vida, entró a tu corazón. Desde ese momento, desde el día en que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es el modo operandis de la fe, la forma en que Dios ahora está tratando con nosotros. En Gálatas 3:10, ¿dónde estamos? Vamos a hablar acerca de esto para poder tener un mejor y más profundo conocimiento de lo que Dios hizo con Abraham. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Vamos a ver. Pablo está diciendo que todos los que dependen de las obras de la ley, tratando de ganarse la salvación por medio de guardar la ley, estos están bajo maldición. Vamos a tratar de entenderlo de una forma específica, profunda y sencilla. En Deuteronomio 27:26
Dice de esta manera: maldito el que no confirme las palabras de esta ley para cumplirlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Es decir, escuchen ustedes, Pablo está citando Deuteronomio 27-26 para demostrar que cualquier falla, que cualquier cosa, cualquier punto en que falles al guardar la ley, entonces estás bajo maldición. Es decir, a la mayor perfección tenía que ser guardada la ley. Es decir, una sola violación de esta ley merece o trae la maldición de una forma irremediable. Y esto traía juicio divino, traía condenación de Dios. Es decir, esto significa que esto requería una obediencia total, que era esa obediencia absoluta, total, demandada por la ley. Y era algo que Dios requería. Algo que solamente el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, fue capaz de lograr. Dice 2 Corintios 5:21. Algo que necesitamos nosotros de alguna forma analizar para poder comprender lo que la Biblia nos enseña. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, hablando de lo que solamente Jesucristo pudo lograr y que ninguno de los judíos que estuvieron bajo la ley lograron. Al que no conoció pecado, dice la Biblia, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, es decir, a todo aquel que cree. Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y pudiéramos decir, y todo el pueblo dijo, amén, claro que podemos. Todo el pueblo estuvo de acuerdo. Todo el pueblo estuvo dispuesto a decir, voy a ser obediente. En Éxodo 24:3, el día que Dios le dio a Moisés estas leyes, ellos corroboraron y dijeron, efectivamente, ejecutaremos todas las palabras que Jehová, nuestro Dios, dio. Sin embargo, vemos que fue una promesa que pronto violaron. ¿Y qué pasó? Cayeron sobre maldición. Ahora sí, no sé si me estoy dando a entender. O están pensando, a ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué fue lo que pasó? Gálatas 3:10, el que no cumpla la ley a la perfección está bajo maldición. ¿Verdad? Muy bien. De acuerdo a Santiago capítulo 2, versículo 10, encontramos algo muy interesante que necesitamos en esta mañana entender y poder comprender de una manera muy, muy importante. Aquí encontramos que lo que Santiago escribió es algo que nosotros necesitamos comprenderlo de una manera profunda para poder entender cuál era la razón por la que ellos estaban bajo maldición. Porque cualquiera que hubiera guardado toda la ley y si se equivocara en un solo punto,
Es decir, si se equivoca en una sola cosa, en lo más mínimo, es hecho culpable de todas. Aunque naturalmente no todos los pecados hacen el mismo daño, pero sin embargo, todos, de acuerdo a lo que dice Santiago, sin excepción, destruyen la unidad y convierten a los hombres en transgresores. Es decir, una sola transgresión hace imposible el cumplimiento perfecto de los mandatos más básicos de la ley, como el amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Lo dice Santiago. Nadie pudo realmente cumplir todos los mandatos de la ley, ni siquiera los fariseos estrictos como lo fue el apóstol Pablo, que era conocido como Saulo de Tarso. Ni siquiera él. Aunque él se describe como una persona irreprensible en cuanto a la ley, pero sin embargo encontramos claramente que eso era algo imposible, porque dice en Hechos capítulo 15, quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción del libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 9 y 10, para que comprobemos esto que yo les estoy diciendo. Y estamos hablando de gentes que conocían a perfección lo que era la ley. En el versículo 9 dice: ninguna diferencia hizo Dios entre judíos y gentiles. Es lo que básicamente está diciendo el apóstol Pablo. Ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, es decir, entre los judíos y entre los gentiles, purificando con la fe sus corazones. Ya notamos aquí algo muy interesante. Número uno, Dios ya no hace diferencia entre judío y gentil, o griego, o cualquier otra nacionalidad. No existe ya esa diferencia, sino que a todos los está purificando, los está perdonando, los está restableciendo y levantando por la fe. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo? Escuchen ustedes, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, hemos podido obedecer. Ni nosotros como judíos, está prácticamente diciendo, ni nosotros como judíos lo hemos hecho, no hemos obedecido la ley, y por no estar cumpliendo fielmente con la ley, caímos sobre maldición. Ya no existía esa diferencia. Vemos aquí precisamente una descripción de la ley y el legalismo de los escribas y de los fariseos. Y estos legalistas esperaban que los gentiles llevaran una carga que ni ellos mismos jamás pudieron cumplir. Y esa es precisamente el centro de la atención de Pablo del libro de los Gálatas. Está precisamente refutando todas estas ideologías y defendiendo el evangelio de Jesucristo. De eso se trata la carta a los Gálatas. Y como no pudieron permanecer fielmente en todas las cosas que estaban escritas en el libro de la ley para cumplirlas, entonces dice Colosenses capítulo 3, versículo 13, que Cristo, escuchen ustedes, aquí está el secreto, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¡Wow! Esto es impresionante. ¿Por qué nos libró de la maldición de la ley? Porque la ley era imposible que se pudiera llevar a cabo.
Y ahí es donde dice que se hizo maldición por nosotros. Gálatas 3:13, disculpen. Gálatas 3:13. Escuchen, lean ustedes detenidamente. Cristo nos redimió. Cristo nos redimió. Gálatas 3:13. De la maldición. De la maldición de la ley. Y no es ya por las obras de la ley, sino por la justificación de la fe. ¿Por qué dice la Biblia que nos libró de la maldición de la ley? Porque la ley era una ley condenatoria. Es muy fácil entender esto. Era una ley condenatoria. Por eso Cristo nos redimió de esa maldición, porque era imposible. Y dice que se hizo maldición por nosotros para que la bendición de Abraham, escuchen ustedes, estuviera sobre nosotros, y de la forma en que Dios restableció, de la forma en que Dios bendijo a Abraham, nos bendice a nosotros. Hagan de cuenta ustedes de que si lo hizo de la forma en que lo hizo con Abraham, para nosotros no hay ley, no existe. Porque en el tiempo de Abraham no existía la ley. No existía. Eso fue algo temporal que Dios estableció para los israelitas. Pero como nunca pudieron cumplir con la ley, entonces por eso es que Cristo viene a hacer lo que la ley nunca pudo lograr. Y por eso es que dice la Biblia que cumplió la ley. ¿Por qué? Porque Él vino a cumplir lo que la ley no podía lograr. ¿Qué era lo que no se podía lograr en la ley? La perfección. Y Cristo dice la Biblia que era sin mancha, sin pecado, era puro, inocente, santo, apartado de los pecadores, y eso era lo que la ley requería para poder cumplirla. Algo que nadie pudo lograr, solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y haciendo esto nos libró de la maldición de la ley. Qué impresionante es lo que la Biblia nos enseña. Y dice Gálatas 3:11 que por las obras de la ley no hay absolutamente nadie que pueda ser justificado. Cuando Abraham fue justificado y declarado justo por Dios, no estaba ni circuncidado, ni conocía la ley mosaica, ni tampoco conocía ni ninguna ceremonia. Escuchen, la salvación estaba totalmente aparte del cumplimiento de la ley. Y es Dios, Cristo, ahí es donde nos quiere llevar a nosotros. Es ahí a donde nos quiere llevar. Y ya olvídese de la ley, olvídese de esto, olvídese de aquello. Vamos nosotros a centrarnos a que todo lo que hagamos en esta vida es un camino por fe. Si queremos caminar con Cristo, tenemos que caminar con fe, por fe con Él. Porque estaba la salvación totalmente apartada del cumplimiento de la ley y totalmente aparte de la circuncisión. Incluso les voy a decir un secreto. Abraham mismo era gentil. Cuando Dios lo llamó y lo salvó, era gentil. Y si los judaizantes conocen el Antiguo Testamento, no van a utilizar a Abraham como ilustración, como que lo quisieran hacer, como que si lo quisieran hacer como en el tiempo de Cristo. En el tiempo en que Jesús trataba con ellos, decía: nosotros de nuestro padre Abraham somos. Nosotros somos hijos de Abraham. O sea, creen que por el hecho de pertenecer a la descendencia de Abraham, ya estaban perdonados. Vean ustedes lo que sucede cuando Cristo hablaba con ellos. Juan 8:30. Hablando de Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Y decía Jesús a los judíos:
que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os libertará. Respondieron entonces: nosotros somos simiente de Abraham, y jamás servimos a nadie. Como tú dices, seréis libres. ¿Por qué no son libres? Les está diciendo Jesús: porque no creen a la verdad. Jesús les responde: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y si el siervo queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ustedes creen que los judíos iban a aceptarse esto? Jamás. Sé que soy simiente de Abraham, y sin embargo procuráis matarme, porque la verdad, la palabra, no cabe en ustedes. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro padre. Respondieron entonces y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dice: si fueres hijo de Abraham, hicieras las obras de Abraham. Pero sin embargo ahora procuran matarme, porque he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto acaso notorio también Dios a Abraham, a su padre, al que dicen que es su padre? Pero sin embargo encontramos que ellos trataban de justificarse, de hacerse justos, de hacerse los dignos, simplemente porque ellos decían que Abraham era su padre. Pero les dice en el versículo 42: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas el que me envió. Por esto no conocéis mi lenguaje, porque no podéis oír mi palabra. Al contrario, ¿saben quién es su padre? Les dijo Jesús: es el diablo. Versículo 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Porque la verdad no cabe en ustedes. La verdad es algo que jamás puede funcionar en sus vidas. Y por eso les digo: verdad, pero no me creéis. Eso significa entonces que Dios había determinado venir por su pueblo, pero sin embargo, de acuerdo a la Biblia, encontramos que el pueblo jamás creyó en él, el pueblo de los judíos. Y en Juan 1:1 encontramos: a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, lo rechazaron, lo despreciaron, no lo aceptaron. Pero sin embargo, dice la Biblia que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sin embargo, el pueblo judío no creyó y fue declarado y condenado a la ira divina, porque su actitud, porque la forma en lo que ellos actuaban, no entendían que la ley condena, y él venía precisamente a deshacernos de la maldición de la condenación de la ley. ¿Cómo podemos entender que la ley condena? Pásate un alto y luego me entienden mejor. Así es la ley. La ley condena, la ley ataca, la ley acusa. Cristo vino precisamente a librarnos de esa maldición en la que estaba completamente el pueblo judío antes de la venida de la gracia y de la justificación del pecado por la fe y por el sacrificio perfecto hecho una sola vez en la cruz del Calvario por nuestro Cordero inmolado llamado Jesús, el Cristo, el cual nos libró de la condenación y de la maldición de la ley, para que pudiéramos realmente ser libres de toda maldición.
ya no hay condenación, ya no hay acusación, ya no hay nada que nos condene a los que estamos en Cristo, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Cristo nos libró de esa maldición de acusación que la ley constantemente estaba sobre nosotros. Ay, mira lo que hiciste una cosa, mira esto otro, y todavía hay muchos leyistas así que se creen los perfectos, ¿no? Y nomás andan viendo a ver quién peca, a ver quién se equivoca para echárselo en cara inmediatamente. Pecador, demonio. Ya Dios nos libró de esa maldición. No hay condenación para los que están en Cristo. Entonces, la ley condenaba. Y eso era precisamente que esa actitud era que la justicia era una deuda que Dios tenía con nosotros. Porque eran hijos de Abraham, pero a Abraham le fue conseguida gratuitamente la salvación por la fe y no por las obras de la ley, ni por la circuncisión, ni por guardar la ley. Y les dice: vosotros sois hijos de Abraham, porque la salvación desde Abraham hasta el día de hoy siempre ha sido por la fe. De acuerdo a Hebreos 11, siempre por fe. Abraham sabía que Dios iba a cumplir su promesa de expiación por el pecado. Abraham lo sabía, que satisfacería la justicia de Dios. Abraham lo sabía, que iba a llegar el día en que se iba a satisfacer la justicia de Dios. Abraham murió en fe, sin embargo nunca vio la promesa. Todos los que están en Hebreos 11 murieron en fe, nunca vieron la promesa, pero todos creyeron que la promesa se cumpliría. Por eso la Biblia nos lo confirma. Efesios 1:13: desde el día que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, somos salvos por la fe y nunca por las obras de la ley. Gálatas 3:12 dice que la ley nos fue dada. Escuchen ustedes, la ley nos fue dada precisamente para que a través de la ley pudiéramos nosotros llegar al conocimiento y al camino de la fe. Gracias, Dios, por esta grande bendición. La ley nos fue dada para que el hombre viviera a través de lo que ahora conocemos como lo que es el camino de la fe. Y Cristo Jesús hizo posible que esa maldición saliera fuera de nosotros y que ya no existiera condenación. Ya no es una ley condenatoria, ya no es una ley que nos acusa, ya no es una ley que dice: no lo cumpliste, te llevaste el alto, te llevaste la luz, hiciste una violación, hiciste el otro, porque toda esa maldición fue enclavada en la cruz del Calvario y ahora somos libres de toda maldición por la fe en Cristo Jesús. Pónganse de pie en esta